Futuro de la reforma pensional en manos de la Corte Constitucional. Cámara de Representantes dio luz verde a los decretos de conmoción interior para atender crisis en el Catatumbo. Reforma laboral surtirá su tercer debate. Senado adelanta audiencias públicas para escuchar a todos los sectores. Es hora de conectarse con @CongresoCol. Iniciemos. Bienvenidos hoy 20 de febrero de 2025. Es hora de conectarse a través de nuestras redes sociales como @CongresoCol. Este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional inicia las deliberaciones para definir el futuro de la reforma pensional. Esto tras aceptar una demanda de la senadora Paloma Valencia que pide tumbar la totalidad del articulado de esta iniciativa que, según el gobierno, busca un nuevo sistema de protección integral para la vejez. Camilo Fandiño nos cuenta más. Se radicó ante la Corte Constitucional una ponencia que solicita declarar inexequible la reforma pensional planteada por el Gobierno Nacional, argumentando vicios de forma y falta de tiempo en el Congreso de la República para estudiarla a profundidad. La senadora María Fernanda Cabal afirma que hubo demasiada celeridad para aprobar el articulado en Cámara de Representantes. Tiene que haber debate. No hubo suficiente ilustración y corrieron en Cámara a levantar la sesión sin haber cumplido ni siquiera las 3 horas. Eso por un lado. Segundo, este tipo de reformas requieren el aval del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta afirma que este es un acto insensato hacia algunos colombianos. Una insensatez, realmente le duele a uno que este país no valore a sus abuelos, no valore el trabajo que dedican todos los días, personas humildes que no tienen hoy derecho a una vejez digna. Eso que nosotros quisimos promover con la reforma pensional, sobre todo que se invierta la pirámide. El proyecto de fallo fue por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien sostiene que dicho articulado incumplió la doble instancia exigida para los proyectos de ley de Senado y Cámara de Representantes. El documento será debatido por el Alto Tribunal Constitucional, donde se determinará si acogen los argumentos o no. Entre tanto, la reforma laboral espera por su tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, célula legislativa que viene adelantando una serie de audiencias públicas para recoger insumos de todos los sectores. Precisamente hoy se realiza una nueva audiencia en el Capitolio Nacional. Armando Mauri, ¿qué se ha discutido en esta nueva jornada? Así es, Natalia, mire, se desarrolla la discusión en esta audiencia de la reforma laboral en Colombia. Tenemos invitado al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, se inicia la discusión con el tema del contrato sindical. Así es, nosotros hemos venido a concurrir a esta audiencia, por supuesto a escuchar todas las opiniones, a todos los sectores, a los trabajadores, a los empresarios, a las fuerzas políticas que hacen presencia en el Congreso, pero venimos con la decisión de defender el artículo 67 que viene de la discusión en Cámara de Representantes que prohíbe el contrato sindical de nuestra legislación laboral. ¿Es esta la postura del gobierno nacional en cuanto a la discusión de la reforma laboral? Tenemos al invitado, nuestro presidente de la CUT, que es Fabio Arias. Usted habló del tema de mejorar la situación de los empleados, acabando con el tema de la tercerización laboral. Sí, ese es el tema central nuestro en esta reforma laboral. La tercerización laboral se ha convertido en un mecanismo con el cual se desconocen los derechos de los trabajadores, se precarizan sus ingresos y se atenta contra el derecho de asociación, de negociación y de huelga, que son el trípode de los derechos sindicales consagrados por la OIT. Bueno, a nuestros invitados, gracias. Al señor ministro, gracias por estar aquí en las cámaras de Flash Informativo del canal Congreso. Continúen ustedes con más información. La plenaria de la Cámara dio luz verde al decreto de gobierno donde se declara la conmoción interior para atender la crisis del Catatumbo. La medida recibió el apoyo de las mayorías, sin embargo, la Corte Constitucional decidirá sobre su conveniencia. Les contamos en qué consisten algunas de las acciones que forman parte de este decreto. Para empezar, bajo el amparo de la conmoción interior, el Gobierno Nacional expidió 16 decretos. Cada uno corresponde al campo de acción de los diferentes ministerios. Aquí les contamos 3 acciones que se implementarían con esta medida. Primero, aumentar medidas de protección para líderes y campesinado, así como la presencia de la fuerza pública en la zona con más de 5.000 hombres. Tener una fuerza pública en territorio ayuda en alguna medida, pero nosotros sabemos que la solución son las inversiones sociales
a la problemática que tiene la gente. Segundo, agilizar la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otras medidas de competencia del Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos unos reparos muy puntuales y yo les puedo mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el decreto de agricultura, que revive el tema de la expropiación express. Para mí, el análisis que le hago pues es que simplemente el gobierno está aprovechando esa conmoción para revivir algo que el Congreso de la República no permitió. Tercero, más recursos para la atención de la crisis, lo que implica nuevos tributos como el impuesto temporal a las exportaciones de recursos mineroenergéticos, entre otros. Son unos decretos que buscan recaudar un poco más de $1 billón absolutamente necesarios para poder primero solucionar la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, pero también para poder aportarle a soluciones de fondo a las causas de los conflictos sociopolíticos armados que se presentan en la región. La última palabra la tiene la Corte, quien debe analizar si se cumplen las condiciones excepcionales para configurarse la conmoción interior. Este viernes se cumplen las 72 horas del paro armado declarado por el ELN en el Chocó. El senador Miguel Uribe hizo un listado de 5 acciones concretas dirigidas al gobierno nacional. ¿Cuáles son, Vanessa? La militarización de las zonas afectadas, una atención humanitaria inmediata para los desplazados y confinados, el desarrollo de un modelo productivo alternativo, el desmantelamiento de las economías ilícitas y la declaración de las guerrillas y bandas criminales como grupos terroristas. Son las 5 recomendaciones que hizo Uribe. Es lamentable la situación de inseguridad y violencia en el Chocó. Es prácticamente lo mismo que sucede en el Catatumbo, en Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, sur de Bolívar o Bajo Cauca antioqueño. Este es el resultado del abandono de un gobierno indiferente con los ciudadanos, que no le interesa atender los problemas de los colombianos, sino por el contrario aferrarse al poder. Particularmente sobre el último punto, aquel sobre las bandas criminales, el senador del Centro Democrático aseguró que el estallido de la crisis de la violencia en Colombia es el resultado de la entrega por parte del gobierno, según él, ante los criminales. Con los criminales no se negocia, se someten, y cualquier criminal tendrá el derecho a someterse ante la ley, pero sin manipular o tercer la institucionalidad para favorecerse. Según la Asociación de Transportes y Pasajeros de Antioquia, solamente por tener restricciones durante 3 días en las vías Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó, se dejarían de transportar un poco más de 4.000 pasajeros a causa del paro armado que terminaría el día de mañana. A esta hora en el occidente de Bogotá se lleva a cabo la firma del acuerdo en torno a la defensa y protección de los niños. El evento es liderado por los senadores Lorena Ríos y Paulino Riascos. Nuestra periodista Michelle Vargas se encuentra en el lugar de la noticia. Adelante. Natalia y televidentes, se llevó a cabo un acuerdo político en defensa de los niños y familias en Colombia, reconociéndolos como el alma de la sociedad, donde participan algunos senadores, entre ellos Paulino Riascos y Lorena Ríos. Vamos a ver sus intervenciones. Integrarnos en lineamientos que nos permitan proteger todos los derechos fundamentales de los niños en todas sus etapas, en todo lo que implique su integralidad, salud, vivienda, educación, también un creciendo con inocencias y que le impongan ideologías que les cambien la cabeza y los confundan, y a las familias también a que se conviertan en un punto fundamental para que desde el hogar se promuevan los valores y principios. Es un proyecto que nace de la iniciativa de grupos significativos de personas, partidos políticos, pensando en que no puede existir una esencia de gobernabilidad que no redunde en el cuidado, sí, y la protección de la familia. Si no existe una familia, no puede existir sociedad. Hay hombres y mujeres en el Congreso que nos encargamos de proteger y velar porque no nos olvidemos de la familia, de la niñez y brindarle ese cuidado especial. Seguimos en el desarrollo de este importante acuerdo político donde los niños son reconocidos como futuro y corazón de la sociedad. Sigan ustedes en estudio, Michelle Vargas para Flash Informativo. Gracias, Michelle. Avanza proyecto de ley que modifica la fórmula y metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior pública en el país. En el Congreso se debatió sobre la necesidad de apoyar con recursos al sector de la ciencia, tecnología e innovación. El avance del proyecto de ley apoyado por el Ministerio de Educación busca cambiar la forma de financiación de las universidades públicas en Colombia. Lograr la cobertura de educación superior, de pasar de un 50% a un 80%, donde los jóvenes que se gradúan
puedan acceder a la educación superior sin ninguna clase de barreras ni limitantes, sino que se aperture la educación pública superior para todos los jóvenes de Colombia, pero además que la universidad llegue a todas las regiones del país. Realmente esto es un hito y representa el resultado de ese trabajo articulado sobre todo con las comunidades universitarias. Desde el Ministerio nos comprometemos a seguir acompañando el proceso porque tenemos la seria vocación y seguridad de que esto va a redundar en resultados muy positivos para el país a través de la generación de nuevo conocimiento y con ello el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para el senador Guido Echeverry, la investigación está atada al tema de la educación superior y expresa la preocupación del sector de ciencia y tecnología por falta de recursos. Las normas que orientan hoy la educación en Colombia, la educación preescolar, básica y media, y la educación superior son normas que tienen más de 30 años. Y si en algo ha cambiado el mundo es en ciencia, en tecnología, en innovación, y creo que hay que, en inteligencia artificial que se nos vino encima, creo que hay que asimilar esas nuevas realidades para el efecto de tener un marco legal. El Ministerio de Educación resalta que el primer paso para una reforma integral de la Ley 30 es garantizar los recursos del esquema de financiación de las universidades públicas del país. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CongresoCol, nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia. Además, puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto.